es sobre la destrucción de Sodoma. Y luego tendríamos que decir, y Gomorra, y luego tendríamos que decir, y otras tres ciudades. Y simplemente esta adición de ciudades destruidas, pues ya nos pone una pregunta muy seria a la hora de leer los textos, la narración, porque si eran los sodomitas, los habitantes de Sodoma, los que querían violar a las dos personas que había recibido Lot, ¿por qué fueron destruidas otras ciudades? A menos que las otras ciudades también tuvieran el mismo problema de ser homosexuales, de ser pinches maricones, y también fueran destruidas. Pero en este relato, pues los que participan son nada más los de Sodoma. Entonces, miren, no preparé un PowerPoint para seguir la idea, no me estoy viendo mi cara ahí. Para seguir la idea ahí por escrito, abusé de ustedes, en esta ocasión lo confieso, puse un poco recargado el PowerPoint, un poco recargado de textos, pero es que las narraciones son un poquito, o los textos que quiero mostrarles son un poquito más largos. Entonces están un poco recargados, pero ténganme paciencia porque vamos a llegar al fin y vamos a tener una panorámica completa de tanto el relato como su interpretación. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Entonces, el tema es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Está en Génesis 19. Ahí pueden leer esta historia, ¿verdad? Y pues ahí está la destrucción, que Dios hace llover fuego y azufre sobre la ciudad. Como ven, es una ciudad amurallada. Todas las principales ciudades de la antigüedad eran amuralladas, porque la manera de invadir una ciudad, pues era poner un ejército y entrar a la ciudad. No había helicópteros ni aviones, entonces tenían que entrar a pie. Y entonces las ciudades estaban amuralladas y tenían un determinado número de puertas según la importancia de la ciudad. Y Sodoma era una ciudad amurallada. Eh, y la pregunta que les puse como subtítulo es "Muerte a los maricones". Entonces de Facebook me dijeron, mira Javier, ese título incita al odio, entonces lo vamos a quitar. Y dije, no, bueno, si lo quieren quitar, quítenlo, pero no incita al odio, pues es una pregunta, es una pregunta. Es decir, yo con la pregunta estoy centrando la temática en sí. Esta narración se refiere a los homosexuales y los sodomitas son destruidos precisamente por ser homosexuales, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que hay que decir es que en el libro de los Jubileos, que se escribió más o menos, ¿verdad?, sobre el año 120 antes de Cristo, fíjense lo que dice este libro de los Jubileos. Los quemó con fuego y azufre, y los exterminó hasta este día. Ya te he relatado todas sus acciones, propias de perversos pecadores. Mutuamente se profanaban, cometiendo fornicación e impureza en su carne sobre la tierra. El mismo castigo que a Sodoma dará el Señor a todo lugar donde se cometa impureza, como la de Sodoma. Castigará igual que condenó a esta. Bueno, este libro, que se escribió unos 120 años antes de Cristo, como ven, sí toma esa línea, sí toma esa línea. Dios enterró con fuego y azufre eh, hasta este día a estos perversos que mutuamente se profanaban, es decir, pues, hacían impuros sus cuerpos.
cometiendo fornicación e impureza en su carne. O sea, está muy claro que estos maricones no tienen derecho a vivir y por eso Dios los destruyó. Y va a destruir a todas las ciudades que sean iguales que ellos. Así que, pues tendríamos que estar preparando búnkers contra las agresiones de Dios. Filón de Alejandría, 50 años después de Cristo, 200 años después que el libro de los Jubileos, era de Alejandría, pero era un judío, dice, en efecto, no solo por pasión hacia las mujeres corrompieron los hogares ajenos, sino además los hombres cubrían a los de su mismo sexo. Y así cuando trataron de engendrar hijos, púsose en evidencia que la emisión de semen resultaba inútil para la procreación. Filón de Alejandría se voló la barra. En primer lugar dice pues que el problema, el pecado de Sodoma es la corrupción, ¿verdad? Pero habla de que corrompían los hogares ajenos, es decir, se metían con las esposas de otros, lo que está diciendo Filón de Alejandría y las esposas con los esposos de otras. Pero además los hombres cubrían a los de su mismo sexo, es la relación homosexual perfectamente clara. Pero la consecuencia de la relación homosexual es que ya cuando quisieron tener hijos, ya no podían porque el semen ya no funcionaba. O sea que si tienen una relación homosexual, pues ya su semen queda estéril. Bueno, es lo que dice Filón de Alejandría. Quiero mostrarles otro autor, Flavio Josefo, contemporáneo de Cristo, un poquitito posterior a Cristo. También escribe sobre los sodomitas y dice, ellos se abusaban con prácticas sodomíticas. De ahí viene la palabra sodomía. Y eran injustos. Bueno, aquí añade que no solamente por las prácticas sodomíticas, sino también que eran injustos. Y estos sodomitas vieron que los huéspedes de Lot eran muy hermosos. O sea, ya entramos en la narración. Lot hospedó a dos personas que yo no sé de dónde se sacó Flavio Josefo, que eran muy guapos, ¿verdad? Pero parece que es una tradición que más adelante vamos a corroborar, que eran muy hermosos, porque en realidad eran ángeles, dice la narración. Y todos los sodomitas los vieron y dijeron, ajaja. Bueno, Flavio Josefo entonces también acusa a los sodomitas de homosexual. Y luego les pongo ahí, me brinco casi 2000 años y les voy a leer un renglón del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un documento, digamos, eh, oficial de teología de la Iglesia Católica. Y en esa tercera, segunda, capítulo 6, artículo 6 dice, la homosexualidad es una depravación grave. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero luego dice, ahí donde dice eso, dice entre paréntesis, Génesis 19. O sea, se fundamentan en este texto, entre otros, pero ponen este al principio, para decir que la homosexualidad es una depravación grave. Entonces, como ven, es universal, ¿verdad? Es universal pensar que este relato condena la homosexualidad. Es universal, pero no tan universal, ¿eh? No tan universal. Es verdad que Génesis 19 es un relato en contra de la homosexualidad. Mm, Es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a analizar ahora. Y lo primero que tenemos que hacer es ver el contexto, ¿verdad? El contexto de Génesis 19, en el capítulo 18, dice que Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. No dice por qué, al principio no dice por qué, pero Dios había decidido destruir estas dos ciudades. Y entonces le dijo a Abraham, porque dijo Dios, ay, las voy a destruir y no le voy a explicar a mi siervo Abraham
Entonces se lo avisó, se lo dijo. Le dijo, mira, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Génesis 18:20, ¿verdad? Es el capítulo que está antes, el que vamos a leer. Entonces el pecado es gravísimo, pero no dice cuál es, ¿eh? Entonces Abraham dice, Señor, vas a destruir la ciudad. ¿Y qué tal? La ciudad es singular. Eh, ¿Qué tal si hay 50 justos en la ciudad? ¿Se acuerdan de ese relato? Y Dios dice, bueno, si hay 50 justos, no la destruye. Dice Abraham, bueno, ya abrí la boca, pero ¿qué tal si nada más hay 45? Y Dios le dice, bueno, si hay 45 justos, no destruye la ciudad. Ay, pues ya abrí la boca, perdóname si hablo, si sigo hablando. ¿Qué tal si nada más hay 40 justos? No, si hay 40, no la destruyo. Bueno, y si hay 20, perdón, 30, no, si hay 30, no la destruyo. Bueno, y si hay 20, no, si hay 20, no la destruyo. Y si hay 10, no, si hay 10 justos, no la destruyo. Bueno, el caso es que Dios había decidido destruirlos y Dios sabía que no había ni siquiera 10 justos, ¿verdad? Y porque el pecado era gravísimo. Con ese contexto, llegamos a nuestro relato, que se lo puse aquí completo. Lo voy a leer, como acostumbro cuando analizamos algún texto no tan largo, lo voy a leer, este es un poquitito más largo, son 26 versículos, pero quiero que lo leamos para que no perdamos detalle, ¿verdad? No perdamos detalle. Entonces leo 6 versículos y hago 7 versículos y hago un pequeño comentario y luego me sigo con la siguiente diapositiva. Los dos ángeles llegaron a Sodoma en la tarde. El otro se había quedado con Abraham, pero dos ángeles se adelantaron y fueron a Sodoma en la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, eso era muy común. Porque pues en las puertas de la ciudad había juicios, discusiones, comida y noticias. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, los vio, se levantó a saludarlos, se postró el rostro en tierra y dijo, señores, vuélvanse a casa de sus siervos. Quédense, se lavarán los pies, se levantarán temprano y seguirán su camino. Dijeron, no, descansaremos en la plaza. Les rogó con insistencia y se fueron con él. Entraron en su casa y él les hizo una comida. Coció panes sin levadura y comieron. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, desde el más joven hasta el anciano, todo el pueblo sin excepción. Preguntaron a Lot, ¿dónde están los dos hombres que entraron contigo anoche? Hazlos salir con nosotros para que los conozcamos. Lot salió con ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de él y dijo, hermanos míos, por favor no hagan este mal. Bueno, entonces los sodomitas, desde el más joven hasta el más anciano, todos, me imagino que mujeres y niños, fueron ahí y querían conocer a los dos huéspedes que había introducido Lot en su casa. Lot no era de Sodoma. Entonces parece que el pueblo tenía razón en decirle, oye, tú eres extranjero y te vas a meter a extranjeros. Bueno, a lo mejor los sodomitas sabían algo de la voluntad de Dios de destruirlos, ¿verdad? Bueno, el caso es que fueron y dijeron, queremos conocerlos. Y Lot sale a la entrada y les dice, no hagan este mal, ¿verdad? Sigo el texto. Yo tengo dos hijas, dice, sí, Elena. Javier, bueno, todos, buenas noches. Buenas noches. Oye, en la versión de Biblia de Jerusalén no habla de conocer, sino dice para que abusemos de ellos, Javier. Entonces, no sé Sí, si sea una referencia o un sinónimo de conocer, de tener relaciones o de abusar. sí. Eso lo dice la Biblia de Jerusalén. Es que no saben eso de la Biblia de Jesús. No es cierto, no es cierto, es broma. Eh, bueno, si quieres, no voy a responder tu pregunta porque la voy a responder en lo que voy a seguir leyendo y un poquito más adelante. ¿Mm? Ok. Dice, sigue hablando Lot, dice, yo tengo dos hijas que no han conocido varón.
Las haré salir con ustedes y harán con ellas como esté bien a sus ojos. Pero no hagan eso a estos dos hombres, pues para eso entraron a la sombra de mi techo. Dijeron los sodomitas, quítate. Y añadieron, vino como extranjero y ahora quiere juzgar. Te haremos peor que a ellos. Acometieron con fuerza contra Lot y a punto estuvieron de tumbar la puerta. Los dos hombres sacaron su mano e hicieron entrar a Lot hacia ellos adentro de la casa. Cerraron la puerta y cegaron a los hombres que estaban agolpados a la puerta de la casa. Desde el pequeño hasta el grande luchaban por encontrar la puerta. Los hombres preguntaron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? ¿Algún yerno, tus hijos, tus hijas y todo lo que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar, pues nosotros destruiremos este lugar, ya que su clamor es grande ante la faz del Señor. El Señor nos envió a destruirlo. Bueno, como ves, eh, sí está claro que no quería nada más conocerlos. El verbo que utilizan es conozcamos, ¿sí? Ese es el verbo, en hebreo es yadá, conocer, para que los conozcamos, pero también es el verbo que utiliza, por ejemplo, el Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva y Eva engendró a Caín, ¿verdad? El verbo conocer se utiliza como en cualquier lengua cientos de veces. Yo creo que en el Antiguo Testamento se utiliza alrededor de 900 veces. Y unas 10 veces ese verbo tiene el sentido de conocer sexualmente. Y aquí me parece claro que que querían conocer sexualmente a esos dos extranjeros. Sí, querían violarlos, ¿verdad? Porque si no, no se entiende esta reacción. Yo tengo dos hijas que no han conocido varón, hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a estos que son mis huéspedes. ¿Mm? Y ahora te haremos peor que a ellos, ¿verdad? Entonces también a ti te vamos a violar. Me parece a mí claro que por eso la Biblia de Jerusalén traduce para que abusemos de ellos. En realidad el verbo es conozcamos, pero en el sentido de conocer sexualmente. ¿Mm? Eh, y entonces ya se manifiesta que son personas un poco sobrehumanas porque dicen, nosotros vamos a destruir este lugar, Dios nos envió a destruirla. Entonces son más que seres humanos o seres humanos muy poderosos, ¿no? Eh, y sigue el relato. Lot salió y dijo a sus yernos, ya ven que le dijeron, ¿tienes yernos? Invítalos, diles que se vengan con nosotros porque vamos a destruir la ciudad. Lot salió y dijo a sus yernos, a los que iban a tomar a sus hijas, levántense, salgan de este lugar, pues el Señor destruirá la ciudad. Por eso fue como broma, pero eso fue como broma a los ojos de sus yernos. Al rayar el alba, los ángeles apresuraron a Lot, dijeron, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seas destruido en la desgracia de la ciudad. Como él titubeaba, los dos hombres sujetaron su mano, la de su mujer y la mano de sus dos hijas, pues la compasión del Señor estaba con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado afuera, uno dijo, huye por tu vida, no mires atrás de ti y no te detengas en ninguna parte de los alrededores. Huye a la montaña para que no seas destruido. Como él, Lot era medio taradito, medio lento, ¿no? Y como que no, los ángeles tuvieron, bueno, los mensajeros, él pensaba que eran seres humanos, ¿verdad? Pero ya se han manifestado como seres humanos con el cierto poder. Lo tienen que tomar de la mano él, a sus hijas y a su esposa para sacarlos de la ciudad. Y entonces huye a la montaña. Y Lot les dijo, no, por favor, señores, ahora que tu siervo encontró gracia ante tus ojos y que has hecho grande tu gracia, la que me has tenido al dejar vivir mi alma, yo no puedo escapar a la montaña. No sea me alcance el mal y muera. Esa ciudad está cerca para huir ahí y es una pequeñez. Huiré ahí si les parece. ¿Acaso no es una pequeñez? Así vivirá mi alma. Le dijo, también te concedo eso, no destruir la ciudad de la que hablas. Huye deprisa ahí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por eso el nombre de la ciudad es Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot entró a Zoar.
el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Destruyó aquellas ciudades, todos sus alrededores, todos los habitantes de las ciudades y los brotes de la tierra. Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en columna de sal. Ahí está el relato. Ahí está el relato. Eh, ahora, lo que podemos plantearnos es cómo interpretar ese relato, porque tiene, como ven, sus vericuetos. La primera interpretación son cuatro que yo les puedo enlistar, cuatro interpretaciones. La primera es que Dios no quiere la homosexualidad y está dispuesto a destruir las ciudades en que ellos, los homosexuales, habitan. Digamos que un texto de terror utilizado por muchos fundamentalistas, incluso, perdón, ya lo dije, el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, Dios no quiere la homosexualidad y al grado de que destruyó esas ciudades por maricones. Está claro que los sodomitas querían violar a los huéspedes, o sea, eso no hay manera. Querían nada más conocerlos. Es posible, sí, porque Lot era extranjero. ¿Por qué metió a dos extranjeros a su casa? Sí, sí, querían conocerlos, pero ¿por qué Lot le dice, aquí están mis dos hijas? O sea, él entendió que querían violarlos, ¿verdad? Y aunque usan el verbo conocer, conozcamos, ese también significa tener relaciones sexuales. Como les dije, unos 10 textos de 900 que se utiliza el verbo conocer, tiene claramente el sentido de conocer sexualmente. En este caso es violar. Si no querían tener relaciones sexuales con ellos, ¿por qué Lot les ofrecería a sus hijas? O sea, eh, esta interpretación está muy clara, ¿no? Dios no quiere la homosexualidad y destruye a las ciudades homosexuales. Es lo que dice Filón de Alejandría, lo que dice el libro de los Jubileos, ya cerca de, un poquito antes y de los tiempos de Cristo. Esa es la interpretación. Pero hay otra interpretación, ¿verdad? El texto no trata de homosexualidad, ¿verdad? Los sodomitas no eran todos homosexuales. ¿Cómo podía haber jóvenes, ¿no? Si todos eran gays. Si querían violar a los huéspedes, era para humillarlos, no porque fueran gays. O sea, bueno, yo no sé si haya un ejército en el mundo que no viole a los soldados o a las poblaciones, ¿cómo se dice?, vencidas. Pero eso no los convierte en homosexuales. Y además, eso no es homosexualidad, si me permite, ¿no? Eso es salvajismo. Eso no es amor homosexual, eso no es homosexualidad, eso es una violación. Entonces, el tema del relato no es la homosexualidad, es el salvajismo, es la violación. Y eso no hace a los violadores homosexuales. Pues ellos podían violar a los dos huéspedes para humillarlos y para humillar a Lot, y luego ir con sus esposas y tener relaciones sexuales. O sea, eso no los hace homosexuales, ¿no? El problema ahí es eh, que Lot no tenía derecho a meter a dos extranjeros, ¿verdad? Tal vez los sodomitas sabían algo de que Dios quería destruir su ciudad y estaban precavidos contra los forasteros. También es un hecho que Lot no debió hospedar a los forasteros sin consultar a la comunidad. Por eso los sodomitas dicen, este es extranjero y se va a meter a juez entre nosotros, ¿verdad? Entonces el relato no habla en absoluto de amor homosexual. O sea, no se puede meter en ese vaso de licuadora el amor homosexual y la conducta violenta de los sodomitas. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Digo, para cualquiera persona que tenga digamos, de criterio a la hora de leer el texto. El texto no habla de amor homosexual, no está condenando el amor homosexual, no, está hablando de otra cosa. Oye, pero está condenando la violación homosexual. Sí, la violación. Eh, vamos con otra interpretación. Algunos dicen que en Sodoma se rendía culto al dios de la fertilidad, bueno, en todo Canaán, bueno, creo que en todos los pueblos.
ha habido un dios de la fertilidad. Aquí en México pues está Tlaloc, ni más ni menos, ¿no? Y Teotihuacán está dedicado a Tlaloc, y el templo mayor dedicado a Tlaloc. O sea, ustedes entran al Museo del Templo Mayor en México y el 80% de las piezas son Tlalocs, del dios de la lluvia. Y a ver cuántas piezas de Huitzilopochtli, el otro dios de la guerra, encuentran. No, no hay piezas de Huitzilopochtli. Eh, eh, porque era un pueblo que vivía de la agricultura, como todos los pueblos en el mundo. Entonces, se rendía culto al dios de la fertilidad y en sus ceremonias, esto hay mucho en la Biblia. Yo escribí un artículo donde demuestro que no había tales cultos con relaciones sexuales. Eso también lo dice Dan Brown en ese libro, eh, El Código Da Vinci. Dice que había relaciones sexuales en el culto cananeo. No es cierto. Eso es una exageración, es una mala lectura de los textos. Pero algunos dicen que también había relaciones homosexuales, es decir, el sacerdote era un varón y venía un varón a tener relaciones sexuales con él y la, eh, la inseminación, el derrame de semen, significa la fertilidad, ¿no? Significa la lluvia, la fertilidad que Dios trae a la tierra. Por eso hay una relación entre estas relaciones y la fertilidad de la tierra. Pero evidentemente, había también, bueno, si un hombre iba, pues no había sacerdotisas. Bueno, sí había sacerdotisas y había relaciones sexuales con la sacerdotisa, pero podía ser también con un hombre, ¿no? Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Y entonces, al parecer, los sodomitas vieron a aquellos hombres a representantes de la divinidad, eran tan bonitos, eran ángeles, que les parecieron sacerdotes de ese culto, y entonces por eso querían violarlos, o sea, hacer un culto religioso con ellos, a fuerzas, ¿verdad? Es una interpretación interesante, pero a mí me parece que está rebuscada, porque nada de eso se dice en el texto. A mí se me hace que el texto, si hubiera querido decir eso, hubiera dado algún detalle. La cuarta interpretación es con la que yo me quedo, a ver qué les parece. El relato reprueba la humillación, la violación y la falta de hospitalidad, no la homosexualidad. No es el tema del relato. Este acontecimiento se recuerda muchas veces a lo largo de la historia de Israel. O sea, muchas veces se habla de Sodoma y Gomorra, incluso en el Nuevo Testamento. Y nunca en toda la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, se dice que Sodoma fuera destruida porque los habitantes fueran homosexuales. Nunca, nunca. Esa es una interpretación de Jubileos, Filón de Alejandría, Flavio Josefo, y no les cuento de padres de la iglesia. Y llega hasta nuestros días, como vimos en el catecismo. Pero nunca en la Biblia, cuando se habla de Sodoma y Gomorra, se dice es que eran gays, eran homosexuales, o su problema es que tenían relaciones sexuales con varones. Nunca. O que ni siquiera que quisieron tener relaciones sexuales con varones. No, no. ¿Qué se dice de Sodoma y Gomorra en la Biblia? ¿Cómo se explica que no solo se destruyó Sodoma, sino también Gomorra y otras tres ciudades? O sea, si el problema es que querían tener relaciones homosexuales, cosa que no lograron, ¿por qué también fue destruida Sodoma y otras tres ciudades? Ahí hay cierta falta de lógica en el relato, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué dicen unos textos. Ezequiel en el capítulo 16 dice, este fue el crimen de tu hermana Sodoma. Está hablando a Judá, a los judíos, y les dice que son hermanos de Sodoma. Dice, este fue el crimen de tu hermana Sodoma. Orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas. No socorrieron al pobre y al indigente. Se enorgullecieron y cometieron abominación ante mí. ¿Dónde está ahí la violación? Por eso las hice desaparecer como tú lo has visto. O sea, eran gandallas, eran malos. No socorrieron al pobre y al indigente.
eran voraces y orgullosos. Así lo recuerda Ezequiel. Si nosotros nos metemos un poco a la historia, Abraham vivió allá por el año 1900 antes de Cristo. Si es que vivió, así existió Abraham. Mucho antes de que se empezaran a escribir los textos bíblicos. Este libro de Ezequiel se escribe en el año 550 antes de Cristo, o sea, 1500 años después del acontecimiento. Claro, el acontecimiento escrito, Génesis 19, probablemente no es del, bueno, no es del 1900, pero probablemente es del año 800 o 900 antes de Cristo. Entonces se escribió ese relato y Ezequiel, en el año 550, tal vez 300 años después de que se escribiera, o 200 de que se escribiera ese relato, no ve ahí el problema de la homosexualidad. Es que no es ese el problema, ¿verdad? Eh, ¿Qué dice el libro de la sabiduría? Lo pongo aquí porque el libro de la sabiduría es de tiempos de Cristo, tal vez un poquito antes de Cristo, tal vez un poquito después, pero no es un libro cristiano, es un libro judío. Se escribe en Alejandría precisamente y, y es él no es cristiano, ¿verdad? No conoce a Cristo, por más que a lo mejor es del año 50 después de Cristo, ¿verdad? No se sabe con exactitud la fecha. Dice este libro, los castigos recayeron sobre los pecadores, precedidos como aviso por la furia de los rayos, pues padecían justamente por sus propias maldades y por haber practicado el odio más feroz contra los extranjeros. Hubo quienes no recibieron a unos visitantes desconocidos, pero estos esclavizaron extranjeros bienhechores, y no solo eso, pues aquellos serán supervisados por haber recibido hostilmente a los extranjeros. Bueno, aquí está hablando de dos cosas. El autor está hablando del Éxodo y de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces en el Éxodo se entiende que los israelitas entraron en la tierra de Egipto y fueron bien recibidos, pero luego fueron esclavizados. En cambio, estos dos ángeles, que nadie sabía que eran ángeles, fueron recibidos por Lot, pero no fueron recibidos por el pueblo. Y entonces ya se entiende el relato, lo que está diciendo aquí el libro de la sabiduría. Eh, Padecía justamente por sus propias maldades y por haber practicado el odio más feroz contra los extranjeros, o sea, contra los dos ángeles, el odio más feroz contra ellos. Ese es el problema, el no haber recibido a los extranjeros. Y lo compara con los egipcios. Los egipcios sí recibieron a los israelitas, pero luego los esclavizaron. Y dice, hubo quienes no recibieron a unos visitantes desconocidos, los de Sodoma, pero estos, los egipcios, esclavizaron a extranjeros bienhechores, o sea, a los israelitas que habían venido y que no hacían más que el bien en aquellas épocas. Y no solo eso, pues aquellos serán supervisados por haber recibido hostilmente a los extranjeros. Ya está. O sea, el problema de Sodoma es que no recibió a los extranjeros. Bueno, pues es lo que dice el relato. No recibieron a esos dos extranjeros, quisieron violarlos, también lo dice el relato, pero el problema no es que quisieran violarlos, o sea, eso es, digamos, una tangente, es un dato anexo. El problema es que no querían recibir a los extranjeros y la hospitalidad es sagrada, por eso lo dice, no, les entrego a mis hijas. Bueno, aquí hago un paréntesis histórico, geográfico. Eh, el Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades estaban, según el relato, localizadas al sur de lo que actualmente es el Mar Muerto, ¿verdad? El Mar Muerto es muerto porque no tiene vida, no puede vivir ningún pez y ninguna planta pueden vivir ahí porque es agua muy salada. Dicen que es 10 veces más salada que el agua del mar Mediterráneo. Y bueno, yo he estado ahí y, y una vez me cayó una gotita porque se puede uno meter pues no a nadar, porque con una gota de agua que entra a los ojos te tienes que salir porque se te queman los ojos verdaderamente, a echarte agua dulce para lavar. Entonces la gente más bien se puede sí, se puede uno acostar en el lago. Ah, es un lago, es un lago.
no es un mar, no tiene salida, en realidad es un agujero, es un hoyo, y no tiene salida al mar. Si tuviera salida al mar, el agua no sería tan salada. Entonces, si durante millones de años el agua mm, que viene del mar de Galilea, desciende por el río Jordán, llega al mar Muerto, y el mar Muerto no tiene salida, pues el agua se va haciendo cada vez más salada por todos los seres orgánicos que mueren ahí. Se va haciendo cada vez más salada al grado de que ya no puede mm, ningún ser vivo mantenerse ahí. Entonces se llama el mar muerto. Es muy, muy salado. Y claro, yo les doy una explicación que a mí me parece racional. ¿Sí? Durante millones de años el agua se concentra, pues se sala y se hace inapta, imposible, inepta para sostener o engendrar vida. Pero el relato de Génesis 19 nos explica que es salado porque Dios hizo llover azufre y fuego sobre esas ciudades, y entonces por eso el agua es seco. Digo seco, es completamente muerto. La superficie del lago está a 400 metros bajo el nivel del mar, o sea que no es cualquier cosa bajo. Eh, y entonces el relato también tiene la intención de explicarnos por qué el mar es salado. Es que Dios hizo llover ascuas y azufre sobre estas ciudades. Ahora es verdad que el lago se está secando, porque claro, los israelitas, los judíos, no dejan que el agua dulce, el agua viva, entre al mar muerto. La utilizan todo lo que pueden antes de que llegue al mar muerto. Desde luego que sí, con las lluvias que caen en las laderas, en época de lluvia, en las laderas alrededor, pues sí, el agua se va al mar muerto. Pero de todas maneras, el nivel ha bajado mucho, y especialmente ha bajado mucho en la parte sur. Se puede atravesar de Israel a Jordania a pie, atravesando a pie el mar, ¿no? Porque esa parte es menos profunda. Y adivinen si se han encontrado esas ciudades. Claro que no se ha encontrado nada. Entonces, el relato también tiene su toque mítico. Bueno, después de este paréntesis, leamos Judas 7. Judas tiene un solo capítulo. Entonces, en el versículo 7 dice Judas, y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirvan de ejemplo. Bueno, aquí el problema es la carne diferente. Sí, aquí está Judas, es un texto muy mitológico, esa cartita de Judas, y está acusando a los sodomitas de no haber entendido que eran ángeles y que su carne estaba prohibida, ¿verdad? Se fueron tras una carne diferente. Ese es digamos, el pecado de los sodomitas. Pero claro, es una interpretación ajena al sentido del texto por el hecho de que pues nadie pudo haberse dado cuenta de que eran ángeles. Ah, y luego Mateo, Jesús habla de este relato, fíjense, en 10:15 dice, yo les aseguro, está hablando Jesús, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, después de Jesús envía a sus apóstoles a anunciar el Evangelio, y ustedes recuerdan ese hecho, ¿no? Les dice, cuando entren a una ciudad, quédense donde los reciban, etcétera. Y en la ciudad en que no los reciban, se van y en las puertas de la ciudad sacuden, o en las afueras sacuden sus sandalias y digan, y el polvo de esta ciudad se nos pega. Y yo les aseguro, y viene esto, que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué dice Sodoma? Porque ellos no recibieron a los extranjeros. ¿Y por qué habrá menos rigor con Sodoma y Gomorra, que no recibió a los extranjeros, que con esas ciudades que no reciban a los apóstoles? Porque Sodoma y Gomorra no sabían que eran ángeles. Entonces, si no los recibieron, pues son culpables por no haber sido hospitalarios. Pero estas ciudades de Israel que no reciben a los enviados de Jesús son más culpables. Entonces van a ser juzgadas con mayor rigor. Pero como ven, ¿dónde quedó aquí la homosexualidad y todo eso? ¿No? O sea,
No soy yo, no digo que no iban a violar a los hombres, sí, pero el problema no es la homosexualidad. El problema era que no aceptaron a los extranjeros, querían humillarlos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llego yo, hasta aquí llego yo. Ya vimos el texto, ya vimos el contexto, ya vimos cómo se trata el asunto en la Biblia. Eh, yo creo que el pecado de Sodoma y Gomorra, como está en Génesis 19, como está el relato, se encierra en la violencia contra los forasteros. Aunque quisieran violarlos, eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. Era una humillación contra los extranjeros porque eran extranjeros y no debieron haberse quedado ahí. Y lo mismo humillaban a Lot por haber recibido extranjeros. Y ejemplos de esto abundan incluso en la actualidad, ¿no? Solo tardíamente se interpretó su destrucción de Sodoma y Gomorra como debida a sus preferencias sexuales. Esa es una interpretación muy tardía, por eso les puse las fechas. Jubileos, más o menos 120 antes de Cristo. Filón de Alejandría, poquito antes de Cristo. Flavio Josefo, poquito después de Cristo. Esa interpretación tardía es parte del judaísmo, o sea, Jubileos, Filón y Flavio Josefo eran judíos. Y ya en ese ambiente judío ya se consideraba, bueno, la homosexualidad un problema, una perversión, etcétera, y se iban a este relato para hacer la condena. Yo escribí un librito sobre amor y sexo en los tiempos bíblicos, a ver si se alcanza a leer, bueno, ahorita se lo enseño, y el último tema es la homosexualidad. Y cuando dije, a ver, voy a escribir este último capítulo del tercer y último librito sobre amor y sexo en los tiempos bíblicos, se me ocurrió poner en la internet, en Google, la homosexualidad en la Biblia. No, ya me salieron cientos de miles de entradas. Y empecé a leer al azar. Y algunos toman este texto. Dicen, ahí está. Hombre y mujer los creó. Y los que no están en un sexo o en el otro, Dios los detesta hasta la muerte. Ahí está, y es la Biblia, palabra de bueno, habría que leer ese texto con detenimiento, porque a mí me parece que no puede ser utilizado, no puede esgrimirse para una reprobación del amor sexual, que es algo de lo que no trata en absoluto Génesis 19. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Me fui a Matacaballo porque eran textos que quería mostrarles, pero se me hizo interesante mostrarles todos los textos, tanto bíblicos como comentarios judíos y luego el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué les parece? ¿A qué llegamos? Pati. Maestro, se parece mucho también a la narración de Levita y su concubina, Sí, y es lo mismo de la falta de hospitalidad, pero aquí yo creo que está como muy claro el último versículo que nos pones de Mateo. ¿Por qué tendría que hablar de Sodoma y Gomorra? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, no, como que no hay relación si se entiende otra cosa. Ahí es muy claro que se trata de la hospitalidad. sí, a mí me parece muy claro y muy significativo, ¿no? Porque es Jesús, es de todos los textos que leímos, el único donde Jesús está hablando, ¿no? Y Jesús, pues no es que la homosexualidad lo tuviera yo no puedo decir es que a Jesús le valía un cacahuate la homosexualidad como cualquiera, no lo puedo decir, ¿verdad? Pero en este relato, para Jesús no hay nada que decir sobre el homosexualismo, ¿verdad? El asunto es como tú señalas. Pero se supone que Gracias. son Gracias, Tati.
Por acá, Sí, León. sí, mi pregunta, ¿por qué Dios, si es sinónimo de bondad y de beneplacencia y de prosperidad, por qué destruiría una o tres ciudades? Independientemente si fue causado por homosexualidad, que no es el caso, pero tampoco o por rechazo a los extranjeros. O sea, ¿por qué destruir? ¿Por qué? De fondo esa es mi pregunta, ¿no? Sí, Ahora que lleguemos allá, le preguntas tú. No, y esto no es nada. Más antes, destruyó a toda la humanidad con el diluvio. Bueno, sí, sí es cierto. Sí, Creía que era el único caso, pero ahorita no, viendo. hay muchos, hay muchos. Ya hemos comentado cuando Dios le da a Israel, eh, le da la tierra de Canaán, pues cada ciudad que tomaban, por lo menos las primeras, era destruir, matar a todo ser viviente, eh, a todo ser humano y a animales también. Incluso cuando Saúl no mató a unos bueyes para ofrecerlos en sacrificio a Dios, Dios se enojó con él. Dijo, no, yo te mandé que mataras todos ser viviente, hasta los mosquitos, para todos, incluidos los seres humanos. Sí, no, hay muchas preguntas que hacerle, hay muchas preguntas que hacerle a Dios, ¿verdad? Y esa está muy clara. Yo le haría otra, ¿eh? Porque si tú amas a tus criaturas, porque tú las creaste y las amas infinitamente, ¿por qué tendrías que enviar a tu hijo a morir para entonces moverte a compasión y decidirte a perdonar a tus hijos? Pues eso es una bronca que yo sí tengo con Dios, ¿no? Ahora que llegue con él, no, bueno, ahora no, a mí me faltan todavía más de 40 años de vida, yo voy a morir de 108. Pero cuando llegue le puedo decir, oye, ¿cómo que necesitas la sangre de tu hijo para moverte a compasión y perdonar los pecados de tus otros hijos? O sea, esto no tiene sentido. También es el caso de Abraham, ¿no? Cuando le pide a su hijo, ¿no? Ahí no sé Sí. si hubo consecuencias. Bueno, no hubo consecuencias buenas para Abraham, es el padre de la fe, porque no perdonó a su propio hijo. Híjole. Sí, no, hay cosas que no se entienden. Claro, están escritas, Leo, están escritas y están en la Biblia y reflexionamos sobre eso lo mejor que podemos. Y Claro. claro, hay preguntas mucho más fundamentales que las que yo estoy planteando para Génesis 19 estrictamente. Gracias. Al contrario, gracias. Sí, Felipe. Gracias, doctor. Me, me, me fascina esta relación que trabajamos la semana pasada sobre la perspectiva que tienen, ¿no? Desde la cultura judaica con respecto a los otros, como que hacer un menoscabo de ellos. No hay que, bueno, estoy sobre todo pensando en el tipo de relación existente entre esta cultura con la helenística. Y no sé por qué me viene a la mente el tipo de relación cultural existente dentro de esta misma cultura helenística, sobre todo pensando en obras como El banquete de Platón y toda esta corriente que se da de lecturas de textos sobre el banquete y de esta relación, homosexual, no sé si es válido considerarlo así, existente dentro de la misma cultura. ¿Qué tan relevante sería que dentro del discurso de lo que acabamos de leer
hubiera influido para poderse escribir. Primero y segundo, siguiendo un poquito esta narrativa de la semana pasada, de la perspectiva que tiene Jesús del otro, los otros, y de calificarlos como perros, tendrá también algo que ver un poquito con esta influencia de la cultura, de no considerar esta cultura como válida dentro de una práctica cotidiana. No sé, pregunta ahí, locochona. Gracias. Gracias a ti, Felipe. Y bueno, pues Israel se defendió de la cultura, de todas las culturas circunvecinas, porque todas las culturas circunvecinas en algún momento dominaron a Israel. Grecia, con la conquista de Alejandro Magno, los persas, los egipcios, los romanos, los asirios, los caldeos, en realidad todos se turnaron para dominar la tierra de Israel. Israel tuvo que defenderse porque como era un pueblito, en realidad mínimo, ínfimo, y en el centro de todos esos, en el eje de todos los poderes hegemónicos, Israel nunca pudo florecer como nación. O sea, el gran Estado de Israel de la época de ellos era muy pequeño y no contaba, digamos, comparado con el poder de Grecia, de Roma, de los caldeos, de los asirios, de los egipcios y de los persas. Entonces Israel tuvo que defenderse y fue parte de su subsistencia. O sea, si no se defendían, se asimilaban y dejaban de existir. Digamos que en realidad el pueblo judío en la actualidad existe por esa terquedad de autodefinirse, de diferenciarse. Entonces, sí, este es un aspecto del cual se defendieron de los griegos, ¿verdad? Y de los romanos, que eran bastante licenciosos, y de los griegos y una práctica homosexual bastante común. Yo no sé, bueno, yo creo que se defendieron de ellos, ¿eh? Pero se defendieron de todos. Eso es lo primero que se me ocurre decirte. Y la otra parte, ya se me olvidó. León. No, la postura racista, que no sé si tenga que ver mucho con otros puntos de vista. Pues a lo mejor es parte de lo mismo, ¿no? O sea, en realidad miles de años que el pueblo de Israel se tuvo que defender culturalmente para subsistir, pues los hicieron sentirse superiores, por lo menos algunos de ellos. No sé si a eso te refieres. Se me ocurre que eso puede ser, no es mi área, la sociología ni la psicología. Y sí, pero muy triste. Por un lado, todo eso de la recepción del extranjero, y eso es muy árabe, es muy de la zona, es muy de la zona, es muy de la cultura. Yo he leído algunos comentarios que dicen así olímpicamente, ¿no? A Lot no le costó decir, aquí están mis dos hijas que son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a mis huéspedes que para eso se alojaron. Y he leído comentarios que toman esto como si fuera lo más normal. Y dicen, no, pues eso era lógico en la época, en la cultura de la época. No lo sé, no me gusta, no sé si sería tan normal, si es una reacción adecuada, pero eso la vimos la semana pasada también con la concubina del levita, como el señor que los hospedó ofreció a su hija y ofreció a la concubina del levita para ser violadas en lugar de el levita mismo. Eso es lo que se me ocurre sobre el asunto. Bueno, podríamos terminar con León.
Bueno, entonces sería una lectura premonitoria de lo que nos espera en virtud de que no le damos asilo a los migrantes, Ah, qué lindo, porque es un efecto mundial, no es un efecto regional, ¿no? qué Digo, sí, lindo. parece premonitorio. Qué padre que es una manera de actualizar, ¿no? Que se llama hermenéutica, de actualizar el sentido del texto. Finalmente, aunque sean de otra nacionalidad, son de carne y hueso, son como nosotros. Y no tenemos derecho a maltratarlos. Incluso tendríamos la obligación de recibir, sí, en la medida de nuestras posibilidades. Pero fíjate, es una riqueza a la que se abre uno cuando lee el texto y deja uno que el texto hable. No lo sofocamos, porque yo tengo la impresión de que es contra los gays, y entonces pinches maricones, y eso no está permitido, y la Biblia dice, y hay que a bibliazos a destrozar a los gays, y eso es, por principio, es malinterpretarlos. Este texto no es para eso, no se presta para eso, y se requiere cierta ceguera que es muy común en las iglesias, y puede llegar al extremo de matar, de odiar. Pero también con la Biblia se puede matar, ¿no? Dios nos dio la tierra y entonces los habitantes de ahí los tenemos que matar. Y eso es lo que hizo Josué, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Oye, Javier, soy Sí, Héctor. Héctor. Y una pregunta. ¿Por qué, bueno, yo me supongo que en una ciudad, pues viven adultos, jóvenes, niños? ¿Por qué el castigo a los niños? O sea, yo puedo entender que un adulto puede ser infeliz, desgraciado y todo lo que quieras, pero un niño, ¿qué tiene que ver aquí? Estoy de tu lado. No sé. Son lo que dice León, porque ese odio, porque esa injusticia de todo mundo parejo, ¿no? Pero es lo que hacía Josué por orden de Dios. Cuando entras a la ciudad de Jericó, matas a todo ser viviente, mujeres, niños, soldados, animales incluso. Y ellos, ¿qué culpa? Bueno, pero eso es digamos, se entiende por la política de una conquista. Pero en este caso es Dios que se ocultó bajo el agua Ujú. a poblaciones completas con niños y O sea, ¿cómo se puede entender de Dios, de un Dios, ¿no? pues, ¿y qué tal Porque al menos si desde nuestro humilde punto de vista, pues nos parece injusto, ¿no? sí? Habría que ver desde el punto de vista de Dios, pero entonces tú cómo lo justificarías, Héctor? No, yo no lo justifico. Entonces, ¿Eh? ¿qué hacemos con ese texto? Pues que es muy violento, muy agresivo, muy injusto, Sí, no gusta en ¿no? absoluto. No. Pero hay muchos textos que no gustan de la Biblia, ¿no? Exacto. Hay muchos textos que... Yo he dado clases de salmos y en la iglesia católica y cristiana se reza con salmos. Hay monjes y monjas que rezan un par de horas por lo menos al día salmos. Y muchas religiosas y religiosos me han dicho, yo cuando llego a esta parte de este salmo, me callo, Mm. no lo puedo rezar. Le pido a Dios, destrózalo, que su esposa se quede viuda, que sus hijos se quedan huérfanos, dame, redímeme, reivindícame. Y estamos así bien en una mística bien profunda y nos toca leer ese salmo. Así, hay muchos textos así, pero Pero ¿cómo podríamos entender eso? yo O digo, sea, para mí es lo siguiente. ujú, La Biblia fue escrita por seres humanos.
y seres humanos que manipulan, Ay, eso iba a decir. manipulan a Dios. Pues la Biblia fue escrita por los ganadores, por lo menos los ganadores de determinada lucha. Y bueno, si decimos, la Biblia es palabra de Dios, sí, ok, palabra de Dios, no tiene errores, Dios siempre dice la verdad y esa es la cantaleta de siempre, durante 2000 años en la iglesia, en las iglesias cristianas. Pero cuando te encuentras textos así, tienes que decir, no, que tienen montonales de puntos de vista caducos. Y eso se explica porque la Biblia no solamente es palabra de Dios, estoy hablando en el nivel de la fe, ¿no? Si yo soy creyente, cristiano, digo, la Biblia es palabra de Dios y palabra de hombre. Entonces, sí, ¿no? Maximiliano Servi, que en 1968, poquito después del concilio, un jesuita, dijo, ¿por qué todo está de cabeza en la Biblia en esta época, hace 60 años? ¿No? ¿Por qué todo está de cabeza? Y él respondió así, porque nos hemos puesto a considerar qué significa que la Biblia no solamente es palabra de Dios, sino también palabra de seres humanos. Y ahí entra, o sea, los seres humanos tenemos una visión finita, caduca, cultural, temporal, cultural de Dios. Y Y entonces, además el contexto es muy diferente de cuando se escribió. O sea, sí, las condiciones son, pues no se comparan con las de hoy. Hay sí, muchas claro. cosas que hoy nosotros mismos no aceptaríamos, ¿no? Y en aquel entonces, pues sí, era Bueno, sí, normal, ¿no? sí, aceptarían los israelitas, ¿no? Claro que a los cananeos, pues, oye, no, no, cálmate, como que tu Dios, hermano. Pero así es la Biblia, o sea, escrita, por lo menos Ujú. por los ganadores en determinado lapso y bajo su punto de vista. Eso es inevitable y también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Es que es muy bonito la Biblia, palabra de Dios, y hay una devoción, nada más hasta se nos llena, se nos ponen los ojos en blanco, porque la Biblia es palabra de Dios y Dios nos habla. Y Dios... No, no, calma, calma. Este texto es también palabra humana y tiene mucho de manipulación, tiene mucho de cultural, tiene mucho de temporal, de limitado a un grupo de gente que en la actualidad no funciona, en la actualidad no funciona. Pero hay muchos textos del Nuevo Testamento que en la actualidad no funcionan, ¿no? Jesús termina con sus discípulos y les dice, vayan y bauticen, prediquen y bauticen. Todo el que crea y sea bautizado se salvará y el que no se condenará. Pues perdóname, Chucho, pero no, Claro. definitivamente no. ¿Cómo se te ocurre decir? Sí, pero 2000 años después lo decimos nosotros. Y también bajo otra perspectiva, ¿no? Mucho más ecuménica, universal y laica. Porque incluso hasta, yo creo que el católico más empedernido le va a decir a Jesús, a ese Jesús del final del Evangelio de Mateo, oye, no, cálmate, porque no puede ser. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, abrazo para todos, nos vemos el próximo miércoles. Órale, pues. Bueno, Gracias. muchas gracias.